Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a continuar con nuestro proyecto de nuestra biblioteca virtual que estábamos realizando. En el último video nos quedamos en la creación de una vista que nos permitía guardar un libro en nuestra base de datos. Lo que haremos en este video es crear una vista que nos permita actualizar la información de un libro. Para esto, en nuestro paquete controller iremos a nuestra clase libro controller y lo que haremos es crear un nuevo endpoint. Este endpoint lo que va a hacer es mapear una vista y pasarle mediante la URL el ID del libro que queremos obtener su información. Para esto usaremos un mapeo de solicitud HTTP, que es getMapping, y responderá a la URL de editar libro. Pero también le pasaremos un marcador de posición llamado ID, que posteriormente lo voy a explicar. Bien, esto va a responder al método public, va a ser de tipo string y se va a llamar igual que la URL, editar libro. Por el momento en el return colocaremos una cadena vacía y lo que haremos es lo siguiente. Tenemos que capturar este ID que le estamos enviando por parámetro mediante la URL. Eso hacemos con la notación path variable y lo tendremos que guardar en un objeto de tipo long que se va a llamar ID. Bien, de esta forma estamos capturando el ID que se le pase por parámetro, ¿no? Con este marcador de posición. Los siguientes también vamos a necesitar un objeto de tipo model que posteriormente es para enviar un libro a nuestra vista o un objeto a nuestra vista. Bien, lo siguiente que haremos es crear un libro. Esto va a ser igual a nuestro servicio, libro service, y el método find libro by ID o encuentra un libro por su ID. Y el libro que vamos a encontrar en la base de datos va a ser justamente el libro que responda al ID que le estamos pasando como argumento. Bien, lo siguiente será colocar el método get para que nos lo permita, ya que este método nos retorna un optional y con un get ya podemos permitirlo. Lo siguiente es usar nuestro objeto de tipo model y usar el método addAttributes para enviarle un atributo a la vista. Bien, el atributo que le enviaremos es justamente el libro que hemos buscado en la base de datos y lo asociaremos a una clave. En este caso la clave va a ser igual, libro. Y de esta forma ya estaríamos enviándole a la vista nuestro libro que hemos encontrado en la base de datos. Bien, lo siguiente será retornar una vista que aún no hemos creado. En este caso se va a llamar editar libro. Vamos a copiar esto y lo que haremos es crear dentro de nuestros templates un nuevo archivo HTML que se va a llamar editar libro. Bien, voy a agrandar un poco esto y en el título vamos a poner editar libro. Bien, en esta vista lo que haremos es básicamente mostrar la información del libro que hemos capturado en la base de datos. Para esto nos apoyaremos de una vista que ya hemos creado anteriormente, que es registrar libro. Simplemente copiamos todo, el H1 hasta el formulario, y cambiamos la información. En este caso ya no va a ser registrar libro, sino va a ser editar libro. Bueno, está en mayúsculas. Y también en el HTML colocaremos la URL de TimeLeaf, que nos permite trabajar con el motor de plantillas TimeLeaf. Ok, lo siguiente sería cambiar esta información. Bueno, esta información de momento no la vamos a cambiar, pero lo que nos interesa está aquí. Bien, pero aún tampoco lo vamos a cambiar. Vamos a ir a nuestro controlador. Y bueno, de hecho sí, lo vamos a cambiar esta parte de aquí. ¿Qué es lo que haremos? Si se dan cuenta, aquí estamos mapeando una vista. Y a esta vista le estamos pasando con el model.addAttributes un objeto, que es un libro que hemos encontrado en la base de datos. Y lo que haremos es que nos muestre esa información de ese libro que hemos capturado justamente en los inputs. Y lo haremos de la siguiente forma. Agregaremos un nuevo atributo de input, se llama value. Pero primero le ponemos el prefijo de TimeLeaf y el método va a ser value o value. Bien, como ya le hemos pasado nuestro objeto con esta clave, usaremos esta misma clave para poder acceder a los campos de nuestro objeto. Colocaremos el signo de dólar, corchetes y colocaremos libro, punto. Vamos a nuestra entidad para apoyarnos. La pondremos aquí a un lado. La vamos a poner un poco más pequeña y vamos a agrandar. Y colocaremos en este caso título. También, bueno, copiamos esto y lo pegamos en los demás inputs. Es básicamente lo mismo. Y lo que haremos es cambiar el campo, ¿no? Autor, y en este caso ISBN. Lo siguiente que haremos es crear otro input más en esta vista que va a contener nuestro ID.
que se le va a enviar usando la tabla. Para esto, este va a ser de tipo hidden, quiere decir que no se va a mostrar. Va a tener de nombre y de libro. Y también va a tener un thvalue. Se le va a asignar un valor, ese input, que va a ser el ID del libro. Pero este campo no lo vamos a ver. Ya voy a explicar antes para qué sirve. Después, perdón, para qué sirve. Bien, de momento estaría bien nuestra vista editar libro. Lo siguiente que haremos es ir a nuestra vista listar libros, que aquí la tenemos. Voy a agrandar un poco. Y lo que haremos es crear un campo más en el encabezado, que se va a llamar acciones. Bien, lo siguiente que haremos es también crear un nuevo campo en el registro, pero esta vez ya no imprimiremos nada, sino crearemos una etiqueta dentro de ese campo. Bien, colocaremos un atributo de TimeLift que es thref, y esto va a ser igual a una URL. ¿Qué URL? Justamente la que tenemos aquí. Es la de aquí, perdón, en el controlador, que es editar libro. La copiamos todo esto y vamos a listar libros y la pegamos ahí. Bien, aquí nos falta hacer algo, que es asignarle un valor a este marcador de posición. Tenemos que asociarlo con un valor. Y eso lo hacemos haciendo un espacio y colocando corchetes. Perdón, paréntesis. Bien, en este paréntesis lo que haremos es lo siguiente. Vamos a poner el nombre del marcador de posición y vamos a asignarle un valor. Esto va a ser igual a exactamente esto lo que tenemos aquí, que es el ID del libro. Veamos todo eso, lo pegamos y de esta forma ya estamos asignándole a este valor de aquí, que es la URL, el valor de lo que se está iterando en ese momento. Les explico un poco cómo funciona esto y cuál es el flujo de ejecución. Bien, empieza el programa en la tabla recorriéndose el primer objeto de esta lista de libros. Extraemos la información del ID del libro de ese objeto. También extraemos el título, el autor, el ISBN y además en una etiqueta A vamos a extraer el ID del libro y la vamos a almacenar en esa URL. Quiere decir que en cada vez que se itere se va a almacenar aquí el ID del libro que se esté iterando en ese momento. Ok. Y simplemente cuando accedamos a este link o a este URL nos va a llevar a otra vista. Aquí pondremos editar y ya estaría completa esta parte. Bien, lo siguiente es... Creo que voy a probar esto porque ya debería funcionar. Y si no, bueno, vamos a ver igual. Técnicamente tendría que funcionar todo normal. Y vemos que funciona bien. Vamos a nuestro navegador y actualizamos. Y como ven, aquí nos sale un nuevo campo que es acciones. Y por ejemplo, vamos a editar Harry Potter y la piedra filosofal, que tiene el ID 4, recuerden. Le damos a editar y vemos que nos autocompleta la información de Harry Potter aquí. Y como pueden ver arriba, no sé si lo han notado, hay un 4, que es el ID justamente que se le está asignando como valor en esta parte de aquí. Como ya he mencionado, justamente aquí, en esta parte asignamos o asociamos el ID del libro que se está iterando en ese momento a un enlace. Si nosotros retrocedemos, en este caso, por ejemplo, la sombra del viento, que tiene ID 7, le damos a editar, y acá arriba se pone el ID 7, ¿no? Y así con todos los libros. Y vemos que se autocompleta la información en los inputs que tenemos aquí. Así que está funcionando de momento bien. Ahora lo siguiente es actualizar la información de este libro, que nos permite actualizar cuando le demos al botón, bueno, en este caso guardar, pero lo voy a cambiar a actualizar. Así que vamos a hacer esa parte. Detenemos el programa. Y lo siguiente que haremos es, bueno, primero voy a cambiar esto, que es guardar, tiene que decir actualizar. Ok, vamos a ir a nuestro controlador y vamos a agregar un endpoint match. Este endpoint va a ser de tipo post mapping. Y la URL que va a responder es actualizar libro. Nada más. Y bien, colocaremos el recurso, en este caso es de tipo public, nos va a retornar una vista y se va a llamar actualizar libro. Bien. Este actualizar libro va a recibir como parámetro primero
Bueno, no, por el momento no vamos a poner nada, vamos a retornar una cadena vacía. Y lo que haremos es llamar a nuestro método, bueno, con nuestro servicio, libro service, a nuestro método update libro, que lo tenemos por aquí. Este método nos requiere dos argumentos. El primero es el ID del libro, y aquí pueden ver. El primero es el ID del libro y luego el libro como tal. Así que tenemos que pasarle en el parámetro eso, ¿no? ¿Cómo le pasamos el ID del libro? Colocamos primero la notación request param. ¿Y para qué sirve la notación request param? Es para requerir un parámetro. En este caso, ¿qué parámetro vamos a requerir? Vamos a requerir, perdón. Es el parámetro que tenemos por aquí. Justamente en esta vista editar libro. ¿Se acuerdan que colocamos un input que contiene el valor del libro? O del ID del libro. Este es el que vamos a copiar. Copiamos el nombre y ese es el parámetro que se va a mapear aquí. Y eso lo guardamos en un objeto de tipo long que se va a llamar ID. Y lo siguiente es crear un nuevo libro, ¿no? El libro que vamos a guardar. Y con eso ya tendríamos todo listo. Simplemente le pasamos el ID y luego el libro. Y lo siguiente es colocar o sea, no va a retornar a una vista. Lo que haremos simplemente es redireccionar a la raíz o a la vista principal, a la vista que tiene la lista de libros. Y con eso ya tendríamos todo. Ahora copiamos esta URL, vamos a nuestra vista editar libros y aquí en el action colocaremos editar libros, actualizar libros, perdón. Y con eso ya tendríamos todo el proceso que requieren para actualizar un libro. Vamos a correr la aplicación y vamos a ver si nos lanza algún fallo. Pero por el momento todo está bien, ¿no? Espero que hayan entendido esta parte de request param, que se mapea, requerimos un parámetro que se encuentra en esta vista, que en este caso es el parámetro o el input de tipo hidden, que tiene como nombre ID libro, y vamos a requerir el valor que contenga este input. En este caso contiene el ID del libro. Y eso lo guardamos en un campo de tipo ID, en un campo ID de tipo long. Y luego simplemente lo pasamos a nuestro método update libro. Bien, vamos a probar a ver si funciona. Esperamos que cargue un rato. Vemos que no nos lanza ningún error, así que vamos aquí, actualizamos. Por ejemplo, quiero actualizar este de 1984. Voy a actualizar ese libro. Aquí tengo información de libros. Por ejemplo, ya no va a ser 1984, sino va a ser El Señor de los Anillos. Voy a cambiar el autor también y también el ISBN. Recuerden, es el libro con ID 5. Aquí lo tenemos. Vamos a darle a actualizar y vemos que se ha actualizado correctamente. Este es el libro con ID 5. Ya no es 1984, sino ahora es El Señor de los Anillos, se actualiza el autor y el ISBN. Así que nuestro programa está funcionando correctamente. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. En este video lo que hicimos fue crear una vista que nos permita actualizar la información de un libro, crear los endpoints correspondientes y bueno, nada más. Gracias. En el siguiente video continuaremos con el endpoint para poder eliminar un libro. Gracias.